En la clase anterior ya vimos las directivas de view. Ya vimos vtext, que nos sirve para pasar textos en vez de usar la interpolación. Ya vimos el vbind, que nos sirve para interactuar con los atributos de un elemento HTML y hacer reactiva con la data. Y en este caso vamos a ver la directiva vHTML, que esto nos va a servir para renderizar HTML dentro de nuestro componente de view. Pero antes de continuar, vamos a reestructurar un poco esto y vamos a agregarle un title, dos puntos, y aquí directivas de view.js. Vamos a crear un h1 y aquí pasamos el vtext usando la directiva igual a title. Guardamos, vamos a nuestro navegador, se está recargando y observamos aquí directivas de view. Bien, también quiero enseñarles algo más. Hemos estado utilizando componentes de manera global, ya que los declaramos de manera global usando view component y el nombre del componente que queremos utilizar. Podemos utilizar cualquier nombre. Pero ¿cómo declaramos componentes de manera local que nos permita utilizarlo dentro de los componentes, o sea, hijos de los componentes que ya tenemos? Pues la verdad es que es muy sencillo. Vamos a nuestro archivo, a nuestra carpeta components, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a ponerle directive.html. Ustedes pueden nombrar el archivo con el nombre del componente que ustedes deseen utilizar. Aquí adentro vamos a declarar una variable. Y yo voy a respetar el nombre, no es necesario, pero queda más bonito y ordenado. HTML, y lo vamos a igualar a un objeto, y este objeto que va a contener, prácticamente va a contener toda la configuración de un componente normal. Así que bien, podemos robarnos esto de aquí, llevamos esto y lo pegamos aquí y ya lo tengo ordenado. Pero aquí hay muchas cosas que no vamos a utilizar. Por ejemplo, el title sí, porque vamos a ponerle directiva vHTML. El text lo vamos a cambiar por message. Vamos a borrar el link y el texto de prueba lo vamos a poner como hola desde directive.html. Guardamos. Tenemos aquí la interpolación de text que ya no existe. Borramos el link. Vamos a utilizarlo, a registrarlo en nuestro index para que esté disponible. Y para que lo podamos usar en el view directive, que es donde lo queremos utilizar, tendríamos que declararlo antes. Entonces, script src.components pleca directive.html. ¿Y cómo lo utilizamos dentro de aquí? Pues aquí lo podemos pasar otro parámetro de configuración que sería components, que es un parámetro de view, de un componente de view, donde recibirá un objeto y este objeto va a contener los nombres de los componentes que vamos a utilizar. Podemos declararlo de la siguiente manera, como este nombre dividido por guiones, directive-html, dos puntos, y lo vamos a igualar a ¿qué? Pues al nombre de la variable que tenemos aquí. Por eso es importante que este componente se declare en el HTML antes del archivo que se va a utilizar el componente. Guardamos. ¿Y cómo lo utilizamos en nuestra template? Pues copiamos esto y aquí pasamos la etiqueta del componente, guardamos, vamos al navegador y vemos aquí ya directiva HTML, hola desde directive.html. Y aquí en el panel de view tenemos el root, que es el componente donde se registra todo, donde iniciamos el app, el hello world, el view directive, y aquí tenemos esta flechita que nos indica que el directive.html está siendo hijo de view directive. Vamos a ver la data que tiene y aquí tenemos la data. Podemos modificarla, jugar con ella y todo va a trabajar correctamente. Es reactivo y todo. Pero aún en este componente, que ya vimos que es muy sencillo utilizar componentes locales, que son los componentes hijos que nos servirían para utilizarlo dentro de nuestros componentes globales. Aquí todavía no estamos utilizando el v-html. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Y por qué lo deberíamos utilizar? Supongamos que por alguna razón nosotros tenemos en la data de message una etiqueta HTML. En este caso voy a poner un B para que sea notable la diferencia, ya que el texto, vamos a colocar esto aquí y esto por aquí y vamos a ocultar este panel y vamos a hacer esto aquí. El texto
nos venga así. Voy a minimizar esto aquí. Entonces esto se supone que debería de aparecer en negrita. Voy a guardar, se actualiza y boom, con el b-text message, ¿qué nos hace? Nos hace un string de las etiquetas, no las renderiza. Entonces, si yo lo hago con el mustache, que son las dobles llaves, message, ¿qué pasará? Exactamente lo mismo, y esto sucede porque Vue, esta sintaxis de los dobles llaves, la consideran o la parsea a un b-text. Entonces da exactamente igual que utilizáramos el b-text. Para eso nos sirve el b-html. Pasamos el message, guardamos y ya nos renderiza directamente la etiqueta b de HTML, ya que gracias a b-html. Y esto es reactivo. Si nosotros nos vamos aquí y modificamos el message, puede ser, por ejemplo, adiós, guardamos y vemos aquí que ya aparece adiós desde Directive sin necesidad de recargar. Para eso nos sirve el b-html, para renderizar etiquetas HTML en dado caso sea necesario. ¿De qué otra manera lo podemos utilizar? Digamos que lo queremos utilizar aquí. Pues si lo escribimos así, ¿qué creen que sucede? Que por alguna razón, no sé, extraña, quieran hacer esto, porque bien lo podemos hacer adentro de la etiqueta P directamente, no deberíamos hacerlo aquí, pero solo para la prueba, para ver qué sucede. Guardamos y ¡pluf! Se muere. Tenemos un error aquí, vamos a verlo en la consola, y dice error compile template, y nos da que esto es inaceptable aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo aceptable? No es lo más recomendable, pero solo para que vean que sí se puede. Ponemos estas comillas, hacemos una concatenación, porque esta es como una expresión de JavaScript, o un string de JavaScript. Y message sería como una variable, entonces tendríamos que cerrar todos los strings de manera que los cubran las comillas. Y hoy sí nos renderiza y no nos da ningún error y ya nos renderiza, pero esto no tiene sentido, sería más lógico ponerlo aquí directamente, pero solo para que vean que sí se puede. Lo necesario sería si la etiqueta vienen explícitas aquí. Pasamos el message, guardamos y ya trabaja como debería trabajar. Otra cosa que quiero explicarles es que esta manera de llamar el componente no es la única. ¿Se acuerdan en la clase anterior que yo les dije que podíamos hacer etiquetas de out, digamos que se cerraban a sí mismas? Que no era necesario escribir estas dos etiquetas, la de inicio y la de cierre, en los archivos locales. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues en vez de pasar todo esto, simplemente lo podemos pasar así y separados por comas siempre. Podríamos declarar el siguiente componente y si nos fijamos aquí, no me está generando ningún error y me está reconociendo el componente, ya que si nosotros lo pasamos así, lo que Vue va a interpretar es de que Directive HTML va a convertir toda minúscula y antes de cada mayúscula va a agregar un guión. Entonces se transforma a esto. Pero para usarlo, la etiqueta de autocierre, simplemente copiamos el nombre así en camel case, lo pegamos, borramos esto y agregamos el autocierre aquí. Y plum, ya tenemos la etiqueta autocerrada y más ordenado. Yo lo voy a trabajar así. Ustedes lo pueden trabajar así de la otra forma o lo pueden trabajar así y llamarlo como si lo trabajaran de otra forma porque Vue siempre lo va a interpretar. Por ejemplo, convertiríamos esto a D, agregamos el guión antes de cualquier mayúscula después de la primera, HTML, borramos esto y cerramos. Siempre va a trabajar normal, guardamos, se recarga y está trabajando normal. Regresamos y yo lo voy a bajar así. Y bien, ya aprendimos cómo utilizar la directiva b-html y aprendimos cómo llamar componentes hijos dentro de nuestros componentes ya declarados, que serían componentes locales, que solamente le pasamos la data y el componente se encarga de interpretar todo y utilizarlo.